Los fluorescentes del supermercado. El trébol zumbaban sobre mí como avispas rabiosas mientras escaneaba la compra de otra clienta. Mis dedos se movían automáticamente sobre el lector de códigos de barras. Bip, bip, bip. Cada sonido marcando otro momento de mis 41 años tras esta misma caja. El chaleco de poliéster rojo se aferraba a mis hombros, desteñido por innumerables lavados, con contornos fantasmales de tarjetas de identificación que contaban historias de ascensos que nunca llegaron. Mi anillo de boda atrapó la luz áspera cuando extendí la mano hacia un cartón de leche. Esa sencilla alianza de oro una vez significó un para siempre. Ahora se sentía más como una cadena, atándome a promesas que, aparentemente, solo yo tenía la intención de mantener. La mujer frente a mí lidiaba con dos niños pequeños que gritaban, sus voces cortando el ruido de fondo de carros de compra traqueteando y conversaciones distantes sobre planes de cena. Le ofrecí una sonrisa de comprensión, del tipo que surge naturalmente después de 18 años de atención al público, cuando cada emoción humana debe filtrarse a través de la cortesía profesional. Llevaba mis auriculares discretamente en los oídos, una pequeña rebelión contra la política corporativa. La mayoría de los gerentes miraban hacia otro lado siempre que siguiera siendo eficiente y agradable. La música solía ayudar a que las horas pasaran más rápido. Proporcionaba una banda sonora a la monotonía que hacía que cada turno se sintiera menos como una condena de cárcel. Pero hoy, en lugar de música, mi móvil me transmitió un mensaje que destrozaría mi mundo en pedazos irreparables. Voy a buscar algo mejor. La voz de Javier se transmitió a través de la señal inalámbrica, con una claridad devastadora, cada palabra enunciada con precisión en ese tono que usaba para asuntos de negocios, sin emoción, sin sugerir que estaba discutiendo nuestros 12 años de matrimonio en lugar de comentar el tiempo. Necesito a alguien que encaje con mi futuro. Voy a buscar algo mejor. Las palabras quedaron suspendidas en el espacio digital entre nosotros, entregadas con precisión clínica. Ni siquiera la dignidad de una conversación cara a cara. Ni siquiera la cortesía de esperar a que llegara a casa del trabajo, a que estuviéramos a solas, a que pudiera asimilar esta noticia que desmoronaba el mundo sin que extraños fueran testigos de mi destrucción. Un mensaje de voz. Mientras estaba de pie en mi lugar de trabajo, rodeada de clientes con sus propios problemas, vistiendo el uniforme que se había convertido en mi segunda piel, escaneando la compra para personas que me veían como nada más que un paso necesario entre ellos y la cena. Mi mano se congeló a mitad del escaneo, el lector de códigos de barras temblando entre mis dedos mientras el cartón de leche se volvía borroso ante mis ojos. El láser rojo del escáner continuó barriendo de un lado a otro, buscando patrones que se tradujeran en precios, pero mis dedos se habían entumecido, como si mi sistema nervioso hubiera decidido apagarse en lugar de participar en un mundo que de repente se había vuelto irreconocible. Rebobiné el mensaje una vez, mi pulgar torpe con los controles mientras mi otra mano mantenía el agarre del escáner. Seguramente había oído mal. Seguramente Javier, que podía ser desconsiderado y egocéntrico, pero nunca había sido deliberadamente cruel, no había terminado realmente nuestro matrimonio por correo de voz mientras yo estaba en el trabajo. La repetición confirmó cada palabra devastadora. Lo intenté de nuevo, una tercera vez, esperando que la grabación digital cambiara, que la realidad se reafirmara y revelara que esto era un error técnico o una broma pesada. Pero cada repetición machacaba la verdad brutal. El hombre al que había amado, apoyado y por el que me había sacrificado, me había descartado con la misma indiferencia casual que mostraría al eliminar correos electrónicos no deseados. La cola detrás de mí se impacientó. Un hombre con un traje de negocios caro miró su Rolex con gestos impacientes. Una adolescente con el pelo morado daba golpecitos con el pie al ritmo de una música que solo ella podía escuchar. Una anciana aferraba su bolso con dedos artríticos, con el rostro de resignación paciente de alguien que había aprendido que quejarse de los retrasos solo los hacía sentirse más largos. La vida continuó su marcha implacable mientras mi universo se derrumbaba hacia adentro, creando una singularidad de dolor allí mismo, en el pasillo 7, entre cereales de desayuno y productos de limpieza, donde la moqueta industrial tenía manchas de innumerables bebidas derramadas, y las luces fluorescentes zumbaban su interminable canción mecánica.
Algo se resquebrajó por completo en mi pecho, no mi corazón, porque eso implicaría algo limpio y agudo, como cristales rotos. Esto era más desordenado, más crudo, como madera vieja astillándose bajo demasiado peso, el lamento de las vigas estructurales que habían estado soportando más de lo que estaban diseñadas para aguantar durante demasiado tiempo. «Señora». La voz del hombre del traje de negocios portaba esa particular irritación reservada para los trabajadores de servicio que tenían la audacia de experimentar emociones humanas en horario laboral. «¿Hay algún problema?». Levanté la vista hacia este extraño cuya mayor preocupación era si hacer la compra lo haría llegar tarde a la reunión importante que le esperara. Quise explicarle que mi marido acababa de abandonarme por correo de voz, que 12 años de matrimonio habían sido descartados en 30 segundos de audio grabado. En cambio, logré una sonrisa débil y reanudé el escaneo de sus artículos. Verduras orgánicas que costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana, queso importado que representaba la mitad de mi salario diario, vino que nunca podría permitirme ni siquiera para ocasiones especiales. Cada bip se sintió como una pequeña muerte, otro recordatorio del vasto abismo entre mis circunstancias y las de aquellos a quienes servía. Si te gustan las historias emotivas que tocan la fibra sensible, por favor, suscríbete. Estamos tratando de alcanzar 1000 amigos aquí que entiendan que la vida real a veces escribe las historias más poderosas. Y dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Porque no importa dónde estés, creo que toda mujer merece saber que no está sola en sus luchas. El resto de mi turno transcurrió entre movimientos mecánicos y amabilidades forzadas. Escaneé códigos de barras, conté cambio, empaqueté la compra, deseé a los clientes días agradables mientras mi mente reproducía el mensaje de Javier en un bucle interminable. Las palabras se convirtieron en un mantra de rechazo, una meditación sobre la insuficiencia que acompañaba cada tarea mundana. Voy a buscar algo mejor. Bip. Otra lata de sopa para la cena de otra persona. Necesito a alguien que encaje con mi futuro. Bip. Otra botella de vino para la celebración de otra persona. Lo que no sabía entonces, mientras estaba detrás de esa caja sintiendo que mi mundo se desmoronaba, era que la crueldad de Javier sería solo el principio. Lo que me esperaba en casa revelaría la verdadera profundidad de su traición y me obligaría a descubrir una fuerza que nunca supe que poseía. El camino a casa me llevó a través de barrios donde imaginé vivir algún día, pasando por casas con céspedes bien cuidados y ventanas que brillaban con una cálida luz amarilla que sugería el tipo de contento doméstico que siempre había asumido que finalmente sería mío. Cada punto de referencia a lo largo de la ruta familiar servía ahora como monumentos a una vida que aparentemente se había construido sobre cimientos de arena. La cafetería La Tertulia, donde Javier y yo tuvimos nuestra primera cita, compartiendo nerviosamente un trozo de tarta de chocolate, mientras tratábamos de impresionarnos mutuamente con historias de la facultad. El parque donde paseábamos a Max los domingos por la mañana, lanzando pelotas de tenis y fingiendo ser el tipo de pareja que lo tenía todo resuelto. El restaurante donde me había pedido matrimonio hace 7 años, arrodillándose junto a una mesa decorada con rosas que de alguna manera había conseguido que estuvieran esperando. Cada recuerdo se sentía contaminado ahora, envenenado por el conocimiento de que mientras yo atesoraba esos momentos como prueba de la fuerza de nuestro amor, Javier aparentemente había estado catalogando mis insuficiencias y planeando su huida. ¿Cuánto tiempo había estado pensando en irse? ¿Cuántas de nuestras conversaciones habían sido su forma de reunir munición para eventuales procedimientos de divorcio? La casa estaba en silencio cuando llegué, pero era un tipo de silencio diferente al que me había acostumbrado a lo largo de 12 años de matrimonio. Este no era el silencio de un hogar vacío, esperando ser llenado con conversación y risas. Este era el vacío de un espacio que había sido deliberadamente vaciado, sistemáticamente despojado de todo lo que hacía que se sintiera como un hogar en lugar de solo un edificio. La puerta principal se abrió normalmente, mi llave girando en la cerradura con el mismo pequeño sonido de clic que había escuchado miles de veces antes, pero en el momento en que entré, supe que algo fundamental había cambiado. El aire se sentía diferente, más tenue de alguna manera, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas y dejado que la esencia de nuestra vida compartida escapara a la atmósfera. El sofá esquinero de piel por el que habíamos ahorrado durante más de 2 años
Se había ido. Podía ver las hendiduras en la moqueta donde habían descansado sus patas, pequeñas depresiones marcando el fantasma de un mueble que habíamos elegido juntos durante un fin de semana de compras que se sintió como un hito tan adulto. Nos habíamos sentado en docenas de sofás en la sala de exposición, probando la firmeza y discutiendo las opciones de color como si la decisión realmente importara, como si estuviéramos construyendo algo permanente juntos. El juego de comedor que mis padres nos habían regalado como obsequio de boda, desaparecido por completo. La mesa de caoba donde habíamos cenado en Navidad y celebrado cumpleaños, donde yo había pagado facturas y él había trabajado en su portátil durante las noches en que la oficina lo seguía a casa, ahora solo existía como un rectángulo ligeramente más claro en el suelo de madera, donde años de luz solar no habían podido llegar. Incluso la mesa de centro que yo misma había restaurado durante un largo proyecto de fin de semana había desaparecido. Había pasado horas lijando años de desgaste y manchas de agua, revelando una hermosa veta de madera debajo de capas de abandono. Había investigado técnicas adecuadas, comprado los suministros correctos, trabajado hasta que me dolían los brazos y mi espalda protestaba por inclinarme durante horas. Cuando finalmente apliqué la capa final de poliuretano y di un paso atrás para admirar mi trabajo, Javier había asentido con aprobación y había dicho que se veía casi profesional. Las paredes mostraban rectángulos pálidos donde habían colgado cuadros, fotografías de nuestra luna de miel, láminas enmarcadas que habíamos comprado en ferias de arte, incluso la tonta instantánea nuestra en una fiesta de Halloween hace 3 años, cuando nos vestimos de naipes a juego. Estas marcas fantasmales sirvieron como un inventario de recuerdos compartidos que aparentemente habían significado más para mí que para él, evidencia de una vida juntos que él había podido descartar tan fácilmente como páginas de calendario anticuadas. En el dormitorio, el vestidor de Javier se abría vacío, las perchas de madera balanceándose ligeramente en la corriente del conducto de aire acondicionado, como los restos de un bosque después de que un incendio forestal lo hubiera barrido y consumido todo lo combustible. Los estantes empotrados que una vez contuvieron sus zapatos y accesorios, ahora solo mostraban contornos de polvo y el ocasional calcetín olvidado, o pasacorbatas que no había sido considerado digno de inclusión en su nueva vida. Mi propia ropa parecía perdida y solitaria en mi lado del espacio compartido, una representación visual de cómo me había sentido durante meses sin reconocerlo conscientemente. Los vestidos colgaban con espacio extra entre ellos, ahora que sus trajes ya no los apretaban. Mis zapatos se veían dispersos e insuficientes en estantes que antes habían estado perfectamente organizados para acomodar las colecciones de calzado de 2 personas. Los cajones de la cómoda estaban abiertos, su contenido saqueado y abandonado, con la prisa de alguien que había querido completar una tarea desagradable lo más rápido posible. Sus frascos de colonia y artículos de aseo habían desaparecido por completo, dejando solo el leve aroma de su presencia desvaneciéndose lentamente en la memoria, mezclándose con el olor a cera para muebles y las bolsitas de lavanda que yo había metido en las esquinas para mantener nuestra ropa oliendo a fresco. Pero el descubrimiento más cruel esperaba en la cocina. La cuenta de ahorros, nuestra cuenta conjunta que yo tontamente había confiado que él gestionara porque era mejor con los números y entendía estrategias de inversión que yo nunca había tenido la formación para dominar, había sido vaciada hasta el último euro. Años de mis cuidadosas contribuciones, cada billete de 20 y 50 euros que había logrado ahorrar de modestos sueldos, todo se había ido. El extracto bancario en línea mostraba un saldo de 0 euros y 0 céntimos, con una retirada final que se había realizado esa mañana, mientras yo estaba escaneando la compra y sonriendo a clientes que planeaban cenas que ya no podía permitirme cocinar. Él se había retirado sistemáticamente de nuestras obligaciones financieras mientras me permitía permanecer ignorante del desastre que se acercaba. Incluso Max se había ido. Nuestro Golden Retriever, que había sido mi compañero constante a través de largos turnos y días difíciles, que me había recibido en la puerta todas las tardes con el tipo de entusiasmo incondicional que hacía que el trabajo con salario mínimo se sintiera soportable, había sido llevado junto con todo lo demás que Javier había decidido que le pertenecía. Encontré la correa de Max colgando olvidada en el gancho de la cocina,
Un detalle tan pequeño pero tan devastador, que finalmente rompió mi shock y provocó las lágrimas que había estado conteniendo desde esa primera repetición del correo de voz. La correa era de nylon rojo, con costuras reflectantes, elegida específicamente para nuestros paseos nocturnos por el barrio cuando la visibilidad importaba para la seguridad. Max había aprendido a reconocer el sonido de mí quitándola de su gancho, el pequeño tintineo metálico que significaba que la aventura era inminente. Él bailaba alrededor de mis pies mientras se la ponía en su collar, su cola creando un ritmo de percusión contra los muebles y las paredes, su alegría tan pura y simple que nunca había fallado en levantar mi ánimo, incluso en los peores días. Ahora la correa colgaba flácida y sin propósito, un recordatorio de compañía que había sido truncada tan limpiamente como todo lo demás en mi vida. Javier se había llevado a Max no porque disfrutara particularmente de tener un perro. Yo había sido la que lo alimentaba, lo paseaba, limpiaba después de él y tramitaba el cuidado veterinario, sino porque Max era un activo con valor monetario, algo que podía ser reclamado, poseído y retirado de mi alcance. Esa noche, el hambre me llevó a la cocina, donde descubrí el insulto final: un huevo, media botella de ketchup y una rebanada de pan duro. Esta era mi herencia de 12 años de matrimonio. Los restos dejados por un hombre que se había llevado todo lo que consideraba valioso y me había dejado con las sobras. Rompí el huevo en una sartén que había visto días mejores, su revestimiento antiadherente desgastado en parches que hacían de cocinar un pequeño acto de fe. Comí mi escasa cena de pie en la encimera, demasiado agotada para sentarme en la mesa de la cocina donde Javier y yo habíamos compartido miles de comidas. Demasiado entumecida para llorar por la ironía de que yo, que había alimentado a otros durante tantos años, ahora me encontraba con apenas suficiente comida para sostenerme. Fuera de la ventana de mi cocina, el barrio continuaba su rutina vespertina, perros ladrando mientras sus dueños regresaban del trabajo, niños jugando en los patios traseros mientras los padres preparaban las cenas, familias reuniéndose alrededor de mesas cargadas de abundancia que ya no podía permitirme. Los sonidos de la vida normal flotaban a través del cristal, recordándome que en algún lugar, la gente todavía estaba viviendo el tipo de existencia que una vez di por sentada. Pero yo ya no era parte de ese mundo. En el lapso de un correo de voz y un devastador regreso a casa, había sido expulsada de la vida que había pasado 12 años construyendo. El sueño llegó intermitentemente esa noche en el colchón desnudo, que Javier aparentemente había considerado indigno de robo. La estructura de la cama permaneció, pero el costoso colchón de espuma viscoelástica que había sido su contribución a la comodidad de nuestro dormitorio se había desvanecido junto con todo lo demás. Me quedé con el somier básico y el colchón de repuesto delgado que habíamos guardado en la habitación de invitados, una superficie diseñada para uso ocasional más que para descanso nocturno. Me acurruqué bajo una manta que olía levemente a suavizante de lavanda, llevando las rodillas al pecho en la posición fetal que los humanos adoptan instintivamente cuando el mundo se vuelve demasiado abrumador para afrontarlo erguidos. Cada sonido en la casa que se asentaba me hacía saltar. ¿Volvería? ¿Había olvidado algo más que quisiera reclamar como suyo? Pero Javier no regresó, y a medida que las horas pasaban en la oscuridad, comencé a entender con claridad cristalina que nunca lo haría. El mensaje de voz había sido su adiós, su despido, su juicio final sobre una mujer que había decidido que era insuficiente para el futuro que él vislumbraba para sí mismo. 2 días después, cuando había comenzado a ajustarme al eco hueco de mis propios pasos en una casa diseñada para 2 personas, el teléfono sonó con noticias que hicieron que mi mundo girara aún más hacia el caos. La voz al otro lado era clara, profesional y absolutamente sin simpatía. Una representante del Banco Hispano llamando sobre el pago de la hipoteca, que aparentemente ahora estaba con 3 meses de retraso. «Señora Morrison, soy Silvia Romero del Banco Hispano», dijo la mujer, su tono sugiriendo que esto era simplemente otro elemento para marcar en su lista diaria de conversaciones desagradables. «Hemos estado intentando contactarla con respecto a su cuenta hipotecaria. Según nuestros registros, los pagos se detuvieron en enero y necesitamos discutir sus opciones de inmediato». Me quedé mirando el teléfono, segura de que había habido algún error.
Javier manejaba nuestras finanzas con la precisión metódica que aportaba a su trabajo profesional, gestionando nuestras cuentas e inversiones, mientras yo me concentraba en lo que él llamaba las cosas del día a día, la compra, los suministros, los gastos mundanos que mantenían nuestro hogar funcionando, pero que no requerían un conocimiento financiero sofisticado. Debe haber alguna confusión, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Mi marido se encarga de los pagos de la hipoteca. Él establece transferencias automáticas desde nuestra cuenta cada mes. Según nuestros registros, el señor Morrison nos contactó hace 3 meses para eliminar su autorización de pago automático. Continuó Silvia Romero, su voz manteniéndose neutral, pero de alguna manera transmitiendo la crítica implícita que se había vuelto familiar para cualquiera que se hubiera quedado atrás en las obligaciones financieras. Art indicó que usted se haría cargo de la responsabilidad de la cuenta en el futuro. Las palabras me golpearon como latigazos físicos. Javier había estado planeando su partida durante meses, retirándose sistemáticamente de nuestras obligaciones financieras mientras me permitía permanecer ignorante del desastre que se acercaba. ¿Qué clase de esposa no sabía que su propio marido había dejado de pagar su hipoteca? ¿Qué clase de adulta permitía que alguien más gestionara aspectos tan fundamentales de su vida financiera sin mantener ninguna supervisión? No entiendo, balbuceé, hundiéndome en una de las sillas de la cocina que Javier había considerado indigna de reubicación. No me informaron de ningún cambio. No tengo acceso a la información de la hipoteca. Todo está a su nombre. Eso es correcto, confirmó la representante del banco con la paciencia de alguien que había tenido esta conversación innumerables veces. El señor Morrison es el titular principal de la cuenta, lo que significa que tiene la autoridad para realizar cambios sin requerir su firma o consentimiento. Sin embargo, dado que usted figura como residente en la propiedad, estamos obligados a notificarle cualquier acción legal pendiente. Acción legal. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte, formal y final, y absolutamente más allá de mi capacidad para apelar o revertir. Me había convertido en la víctima de leyes diseñadas para proteger los derechos de propiedad y la seguridad de los préstamos, regulaciones que priorizaban los intereses del banco sobre las bajas humanas creadas cuando los matrimonios se disolvían y las responsabilidades financieras cambiaban sin previo aviso. Necesitaremos ver algún tipo de pago dentro de los próximos 10 días, continuó Silvia Romero, o no tendremos más remedio que iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. La cantidad adeudada, incluyendo cargos por demora y penalizaciones, es de 18.500 euros. 18.500 euros, más que mi salario anual completo después de impuestos, más dinero del que nunca había tenido acceso a la vez en mi vida adulta. El número quedó suspendido en el aire como una imposibilidad matemática, una cifra tan lejos de mis posibilidades, que bien podría haber sido 18 millones. Después de colgar el teléfono, me senté en mi cocina vacía e intenté calcular si 18.500 euros era una meta alcanzable bajo cualquier circunstancia concebible. Si pudiera encontrar otro trabajo inmediatamente, si pudiera trabajar 80 horas a la semana, si pudiera eliminar todos los gastos más allá de las necesidades básicas de supervivencia, incluso entonces, las matemáticas de la pobreza hacían imposible satisfacer las demandas del banco. Una semana después, como si el universo hubiera decidido que mi sufrimiento no estaba del todo completo, un sobre de aspecto oficial apareció en mi buzón con el sello del juzgado provincial. Dentro, documentos impresos en papel caro y escritos en terminología legal deliberadamente intimidante me informaban que tenía 30 días para desalojar las instalaciones o enfrentarme a la retirada forzosa por parte de la comisión judicial y la policía. Desahucio. La palabra en sí se sentía vergonzosa, llevando connotaciones de fracaso e irresponsabilidad que nunca había asociado con mi propia vida. Siempre había pagado mis facturas, cumplido mis obligaciones, vivido dentro de mis posibilidades con la cuidadosa atención al detalle que las personas de recursos limitados aprenden a ejercer como cuestión de supervivencia. Sin embargo, aquí estaba yo, enfrentando la falta de hogar sin culpa alguna. Leí los documentos 3 veces, esperando encontrar alguna escapatoria, alguna vía de apelación, alguna forma de demostrar que todo esto era un terrible error. Pero la ley era clara e implacable.
Cuando tu nombre no está en la escritura y no puedes hacer los pagos, tu residencia se convierte en un privilegio que puede ser revocado con la notificación legal adecuada. El golpe final llegó a la mañana siguiente, cuando llegué al supermercado El Trébol para lo que asumí que sería otro día rutinario de escanear códigos de barras y forzar sonrisas para clientes que me veían como nada más que una molestia necesaria. En cambio, me encontré llamada a la oficina de la gerente, un espacio abarrotado detrás del mostrador de atención al cliente que olía a café rancio y desinfectante industrial, amueblado con sillas agresivamente incómodas que desanimaban a los empleados a quedarse durante lo que inevitablemente eran conversaciones desagradables. Marta Ruiz había sido mi supervisora durante 8 años, una mujer práctica de unos 50 años, que dirigía la tienda con la eficiencia de alguien que entendía que el éxito minorista dependía de mantener un control preciso sobre los costes laborales. Era justa, pero nunca particularmente cálida, tratando a sus empleados con cortesía profesional que hacía que las decisiones difíciles fueran menos complicadas para todos los involucrados. «Siéntate, Elena», dijo Marta, señalando la silla plegable de metal colocada frente a su escritorio, a precisamente la distancia que los consultores corporativos habían determinado que era óptima para dar noticias indeseadas. «Me temo que tengo noticias difíciles», continuó Marta, su voz portando el cansancio de alguien que había dado este discurso demasiadas veces a lo largo de los años. «Estamos reduciendo personal. La corporación ha decidido eliminar varios puestos de jornada completa en todas las ubicaciones como parte de una iniciativa de reducción de costes en toda la cadena. Dado que has estado aquí más tiempo, tu paquete de indemnización será más sustancial de lo que reciben los empleados más nuevos. Pero me temo que tu puesto será eliminado con efecto inmediato». Las palabras me golpearon como latigazos físicos. 18 años de servicio leal, de llegar temprano y quedarse hasta tarde, de cubrir turnos para colegas enfermos y trabajar durante días festivos cuando otras personas estaban en casa con sus familias. Todo reducido a una decisión corporativa tomada por personas en oficinas a cientos de kilómetros de distancia que nunca se habían aprendido mi nombre. Tu cheque final incluirá 2 semanas de indemnización, continuó Marta, deslizando un sobre por el escritorio con precisión mecánica. Quiero que sepas que esta decisión provino de niveles muy por encima de mi autoridad. Si dependiera de mí, serías la última persona a la que consideraría dejar ir. 2 semanas de paga, 450 euros después de impuestos. Apenas suficiente para comprar comida durante un mes en circunstancias normales, y mucho menos suficiente para asegurar una nueva vivienda y sobrevivir hasta que pudiera encontrar otro trabajo en una economía donde los empleadores preferían cada vez más a trabajadores más jóvenes que aceptarían salarios más bajos. Tomé el sobre con manos que de alguna manera habían dejado de temblar, el shock de mi cuerpo finalmente agotado por la incesante sucesión de desastres. El sobre se sintió delgado e insustancial, una compensación inadecuada por casi 2 décadas de trabajo, por la artritis en mis rodillas por estar de pie en suelos de cemento, por las líneas de sonrisa permanentes alrededor de mis ojos por mantener la alegría a través de innumerables interacciones difíciles. Limpié mi taquilla en la sala de descanso de empleados, reuniendo los pocos artículos personales que había acumulado durante casi 2 décadas. Una foto de Javier y yo de tiempos más felices, una pequeña planta suculenta que de alguna manera había sobrevivido bajo luces fluorescentes, una taza de café con una grieta en el asa, a la que le había cogido cariño a pesar de su imperfección. Estas escasas posesiones cabían fácilmente en una sola bolsa de plástico, una representación tangible de lo poco que me había permitido acumular en un lugar de trabajo donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. Los otros empleados evitaron el contacto visual mientras caminaba por la tienda por última vez, su incomodidad palpable en la forma en que de repente encontraron tareas urgentes que requerían su completa atención. Entendieron, con la sabiduría intuitiva de las personas que vivían al día, que reconocer mi situación demasiado directamente podría de alguna manera hacerlos más susceptibles al mismo destino. Afuera, el aparcamiento se extendía ante mí como un desierto de asfalto caliente y carros de compra abandonados, olas de calor elevándose desde el pavimento bajo el sol de la tarde.
Mi Seat Ibiza estaba en la sección de empleados donde lo había aparcado miles de veces antes, fiel y sin pretensiones. La única cosa en mi vida que no me había traicionado ni abandonado cuando las circunstancias se volvieron difíciles. Me senté al volante durante mucho tiempo, mirando la tienda que había definido mi identidad durante 18 años, preguntándome quién se suponía que debía ser ahora, que todo lo que había creído permanente había resultado efímero. El edificio se veía igual que siempre, fachada de ladrillo rojo, grandes ventanas que mostraban especiales semanales, puertas automáticas que se abrían y cerraban con regularidad mecánica, mientras los clientes entraban y salían con sus compras. Pero yo ya no era parte de esa rutina. Ya no era una de las personas que hacían que el sistema funcionara. Había sido expulsada del ecosistema económico que me había sostenido, arrojada a un mundo donde mi experiencia y dedicación aparentemente no contaban para nada contra las matemáticas de los márgenes de beneficio y las iniciativas de reducción de costes. El coche se convirtió en mi refugio cuando la notificación de desahucio expiró y la comisión judicial y la policía llegaron para supervisar mi desalojo de la casa que había llamado hogar durante más de una década. Fueron profesionales pero firmes, explicando con practicada simpatía que solo podía llevar lo que pudiera cargar y que cualquier posesión restante sería eliminada de acuerdo con la ley. Empaqué lo que cabía en mi coche con la eficiencia desesperada de alguien que nunca había tenido que priorizar posesiones antes, eligiendo entre artículos que todos parecían esenciales, hasta que la escasez forzada exigía decisiones imposibles. Algo de ropa, pero no toda. Me quedé con atuendos apropiados para el trabajo y capas adecuadas para el clima mientras abandonaba todo lo demás. Unos pocos libros que me habían brindado consuelo durante tiempos difíciles. Los álbumes de fotos que Javier había considerado indignos de robo, llenos de imágenes de parientes que habían fallecido y amigos que se habían distanciado. Todo lo demás, la vajilla que mi abuela me había dado como regalo de boda, cada pieza envuelta en papel de seda y presentada con historias sobre las comidas que habían servido, los muebles por los que había ahorrado durante meses para comprar, eligiendo cada pieza cuidadosamente en tiendas de segunda mano y ventas de liquidación. Los artefactos acumulados de una vida vivida en un solo lugar durante más de una década, se convirtió en el problema de otra persona. Esa primera noche en el coche, aparcada detrás de una lavandería abierta 24 horas, donde las luces de seguridad proporcionaban una medida de seguridad y el zumbido constante de las lavadoras y secadoras industriales enmascaraba el sonido de mi llanto. Descubrí profundidades de desesperación que no sabía que existían. El asiento trasero de un Seat Ibiza no estaba diseñado para la habitación humana, y mi 1,68 m de altura no podía encontrar ninguna posición que no resultara en músculos agarrotados y articulaciones doloridas. Usé mi abrigo de invierno como manta, su relleno de plumón proporcionando algo de aislamiento contra el aire fresco de la noche que parecía filtrarse a través de las ventanas del coche a pesar de estar cerradas. Mi jersey enrollado sirvió como almohada, aunque ofrecía poco consuelo contra el plástico duro del panel de la puerta y la superficie inflexible del cojín del asiento. Las ventanas de la lavandería brillaban como faros en la oscuridad, las luces fluorescentes creando un efecto de acuario que me permitía observar a la gente ir y venir durante toda la noche. Trabajadores por turnos lavando uniformes antes de ir a casa a apartamentos y casas que nunca vería. Estudiantes universitarios lavando ropa porque sus máquinas del dormitorio estaban rotas. Personas mayores que parecían usar el negocio de 24 horas, tanto para el contacto social como para lavar la ropa. Cada persona que entraba y salía tenía un lugar a donde ir después, un lugar que les pertenecía, un lugar con puertas que se cerraban con llave y camas que esperaban su regreso. Yo había perdido mi membresía en esa comunidad humana básica. Me había convertido en una de las personas invisibles que había pasado por las calles sin realmente ver. Las noches eran la peor parte. Durante el día, podía mantener la pretensión de normalidad, podía sentarme en bibliotecas y cafeterías y mezclarme con personas que tenían casas a las que regresar cuando llegaba la noche. Pero cuando caía la oscuridad y el mundo se dividía entre aquellos que tenían refugio y aquellos que no, mi exilio de la sociedad convencional se hacía imposible de ignorar o disfrazar. Aprendí los ritmos de los negocios de 24 horas.
descubriendo qué gasolineras tenían los baños más limpios y el personal más comprensivo. Encontré que algunos restaurantes de comida rápida me permitían sentarme durante horas tomando una taza de café si elegía mi momento con cuidado y no llamaba la atención. Identifiqué lugares de aparcamiento donde una mujer sola en un coche no atraería la atención no deseada de la policía o los depredadores. Los días se confundieron en una neblina de solicitudes de empleo y cuidadosa gestión de recursos. Usé baños públicos en gasolineras y restaurantes de comida rápida, aprendiendo qué ubicaciones tenían las instalaciones más limpias y la gerencia más comprensiva. Algunos lugares publicaban carteles que desalentaban merodear, pero otros parecían reconocer que las personas en circunstancias desesperadas merecían una dignidad humana básica. Descubrí que las bibliotecas ofrecían más que solo acceso gratuito a Internet. Proporcionaban espacios privados donde una mujer podía sentarse durante horas sin que nadie cuestionara su derecho a estar allí, baños con jabón y toallas de papel, y una atmósfera de respeto tranquilo que me hacía sentir temporalmente humana de nuevo, en lugar de simplemente un problema a gestionar o mover. Solicité cada puesto que pude encontrar que no requería una dirección para fines de contacto. Trabajos minoristas que pagaban el salario mínimo pero prometían ingresos inmediatos, servicios de limpieza que no requerían experiencia pero ofrecían horarios flexibles, puestos temporales que no proporcionaban beneficios, pero que podrían conducir a algo más permanente si demostraba ser lo suficientemente valiosa para ser retenida. Mi falta de una dirección permanente complicó cada aspecto del proceso de búsqueda de empleo, obligándome a ser creativa con la información de contacto y la programación de entrevistas. Algunos empleadores fueron comprensivos cuando expliqué mis circunstancias, mientras que otros parecían ver la falta de hogar como evidencia de defectos de carácter que me hacían inadecuada para el empleo, independientemente de mis cualificaciones o historial laboral. Pero en esos momentos tranquilos entre la desesperada lucha por la supervivencia, cuando me sentaba en salas de lectura de bibliotecas rodeada de libros y el suave susurro de las páginas al pasar, algo más comenzó a agitarse en las profundidades de mi conciencia. Un recuerdo que había enterrado tan profundo que casi había olvidado que existía. Un secreto que había guardado durante tanto tiempo que se había convertido en parte de la arquitectura de mi silencio. Me sorprendía mirándome al espejo en los baños, viendo no solo el rostro de una mujer desgastada por las circunstancias, sino destellos de alguien que solía ser, alguien que tenía sueños que se extendían más allá de escanear la compra y sobrevivir de sueldo en sueldo, alguien que tenía talentos que Javier nunca conoció, nunca se molestó en preguntar, nunca pensó en valorar. En la oscuridad de mi coche, rodeada por los suaves sonidos de un mundo que se asentaba para dormir, cerraba los ojos y recordaba a la chica que había llenado cuadernos con historias, que había ganado concursos de escritura en el instituto, que había sido aceptada en la Facultad de Periodismo antes de que la realidad financiera y las obligaciones familiares la hubieran redirigido hacia actividades más prácticas. Recordé la carta de aceptación que había escondido en una caja de zapatos durante 23 años, junto con la notificación de beca que habría hecho posible la universidad. Los sueños que había doblado como ropa de invierno cuando Javier entró en mi vida y me convenció de que el amor significaba elegir la seguridad sobre la ambición, la estabilidad sobre el camino incierto de seguir inclinaciones artísticas. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo este tiempo. En esa caja de zapatos, debajo de capas de recuerdos y fotografías desvanecidas, yacía evidencia de una persona que había dejado de lado, pero que nunca había abandonado por completo. Y mientras me sentaba en ese coche, sin nada que perder y sin un lugar donde caer, comencé a entender que a veces tienes que perderlo todo para recordar quién eres realmente. El dolor ya no era solo dolor, se estaba convirtiendo en otra cosa, algo que se sentía como despertar en lugar de destrucción. El peso que me había estado aplastando estaba comenzando a levantarse, no porque mis circunstancias hubieran mejorado, sino porque finalmente estaba lista para dejar de cargar con cargas que nunca habían sido realmente mías. Javier se había llevado todo lo que pensó que tenía valor, pero lo más valioso que poseía era algo que él ni siquiera había sabido que existía, algo que me pertenecía por completo a mí, intacto por su juicio, sin marcar por su despido,
esperando pacientemente el momento en que sería lo suficientemente valiente para reclamarlo. Ya no era dolor, era claridad. 5 noches después de mi situación de vivienda automovilística, cuando la acumulación de estrés y la nutrición inadecuada habían empujado a mi cuerpo más allá de su capacidad de funcionar normalmente, me encontré de pie en la cola en la oficina de un posible empleador, aferrando otra solicitud de empleo y tratando de proyectar la confianza que se suponía que las personas sin hogar no debían poseer, cuando el mundo se inclinó lateralmente y el suelo se precipitó a mi encuentro con una inevitabilidad que se sintió casi suave en comparación con todo lo demás que había sucedido. Cuando la conciencia regresó varias horas después, me encontré en una cama de hospital, rodeada de los olores antisépticos y el constante pitido electrónico que caracterizaban a las instalaciones médicas en todas partes. Una enfermera con ojos amables y cabello canoso se sentó junto a mi cama, revisando mi historial con la eficiencia practicada de alguien que había visto todas las formas de sufrimiento humano y había aprendido a tratar cada caso con igual dignidad. Su tarjeta de identificación decía Clara, y algo en su comportamiento sugería que entendía que la curación implicaba más que solo tratamiento médico. «Hola, cariño», dijo Clara, su voz portando una calidez que no había escuchado dirigida a mí en semanas. «Nos diste un buen susto. Los sanitarios dijeron que te desmayaste por deshidratación y agotamiento. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una comida adecuada?» La pregunta debería haber sido simple de responder, pero me encontré luchando por recordar cuándo había comido por última vez algo que calificara como nutrición real en lugar de solo supresión temporal del hambre. El tiempo se había vuelto fluido desde que mi vida se desmoronó. Días distinguidos solo por si había logrado ganar suficiente cambio suelto para un artículo del menú de €1. No estoy segura, admití, las palabras atascándose en mi garganta. Quizás hace 3 días hubo un sándwich de alguna parte. La expresión de Clara no cambió, pero algo en sus ojos sugirió que había escuchado historias similares antes. El médico dice que tus análisis de sangre muestran deshidratación y desnutrición graves. Vamos a ponerte líquidos y asegurarnos de que estés estable antes de darte el alta. Ajustó algo en el soporte de la vía intravenosa con suave competencia. Luego se acomodó de nuevo en su silla con la manera pausada de alguien que entendía que la curación requería tiempo y atención en lugar de eficiencia. ¿Hay alguien a quien pueda llamar? ¿Familiar? ¿Amigo? ¿Alguien que deba saber que estás aquí? La pregunta resaltó la totalidad de mi aislamiento de maneras que hicieron que mis circunstancias actuales se sintieran aún más devastadoras. Javier había sido mi contacto de emergencia para todo, y su partida me había dejado sin planes de respaldo o sistemas de apoyo que la mayoría de los adultos daban por sentados. No, dije finalmente, la admisión sintiéndose como otra pequeña muerte. No hay nadie. Clara asintió como si hubiera esperado esta respuesta. Lo entiendo. Más de lo que podrías pensar. Metió la mano en su bolsillo y sacó un sándwich envuelto. Yo solía estar donde estás tú. Circunstancias diferentes, pero la misma sensación de caer por grietas que ni siquiera sabías que existían. Algo en el tono de la enfermera sugirió que esto no era solo simpatía profesional, y me encontré prestando atención de una manera en la que no había podido concentrarme en nada durante semanas. Aquí había alguien que había sobrevivido a cualquier versión de catástrofe que la vida le había arrojado y había emergido con suficiente compasión para sentarse con extraños en sus momentos más oscuros. ¿Cómo?, pregunté, la palabra apenas un susurro. ¿Cómo sales cuando todo lo que construiste simplemente desaparece? Clara sonrió, y fue la primera expresión genuina de esperanza que había encontrado desde que mi mundo implosionó. Un día a la vez, una elección a la vez, una persona dispuesta a ayudar a la vez. Me entregó el sándwich. Empieza con esto. Mañana hablaremos de lo que viene después. El sándwich era simple, pan con mantequilla y mermelada, pero sabía a salvación para alguien cuyo cuerpo había estado funcionando con el depósito vacío durante días. Mientras comía, Clara me habló de una iglesia no muy lejos del hospital que dirigía programas para mujeres en situaciones de crisis. Yo misma no soy particularmente religiosa, explicó Clara con honestidad cuidadosa, pero a veces las circunstancias desesperadas requieren que las personas acepten ayuda de fuentes inesperadas. La gente de allí entiende que la crisis no discrimina según la fe o el valor moral.
No te dan sermones, no requieren que asistas a servicios, ni que profeses creencias que no tienes. Simplemente proporcionan lo que necesitas para volver a ponerte de pie. Refugio, comida, asistencia para la colocación laboral y dignidad. Dignidad. La palabra resonó conmigo de maneras que no podía articular, tocando algo profundo dentro que había sido dañado por semanas de sentirme invisible y sin valor. La iglesia se encontraba en una esquina tranquila en una parte más antigua de la ciudad, su fachada de ladrillo erosionada, pero bien mantenida, rodeada de árboles maduros que proporcionaban una sombra bienvenida y sugerían el tipo de permanencia en la que había perdido la fe. Un simple cartel anunciaba Iglesia Comunitaria Nueva Esperanza, en letras que se habían desvanecido pero que seguían siendo legibles, y debajo de eso, todos son bienvenidos. Dudé en la entrada, luchando contra voces internas que insistían en que no pertenecía a un lugar entre personas que tenían sus vidas en orden, pero el sándwich de Clara había sido real, y su amabilidad había sido genuina, y a veces la fe significaba confiar en la bondad humana en lugar de la intervención divina. La mujer que me saludó se presentó como Julia Martínez, coordinadora de los programas de asistencia de la iglesia. Explicó los servicios disponibles para las mujeres que se encontraban temporalmente desplazadas, enfatizando esa palabra, temporalmente, como si entendiera la importancia psicológica de enmarcar la falta de hogar como una condición en lugar de una identidad. El programa de refugio operaba en una casa reconvertida adyacente al edificio de la iglesia, ofreciendo habitaciones privadas para hasta 8 mujeres a la vez. Las instalaciones eran básicas pero limpias, con baños compartidos y una cocina donde las residentes podían preparar sus propias comidas. Más importante aún, el programa incluía asistencia para la colocación laboral, preparación de currículum vitae, entrenamiento para entrevistas y el tipo de apoyo práctico que las personas necesitaban para hacer la transición de la crisis a la estabilidad. La habitación que me asignaron era pequeña pero privada, con una cama individual, una cómoda y una ventana que daba a un jardín donde las residentes anteriores habían plantado flores y verduras. Las paredes estaban pintadas de un alegre amarillo, y alguien había colgado citas alentadoras en marcos simples, palabras sobre perseverancia y esperanza que podrían haber parecido triviales en otras circunstancias, pero que se sentían profundamente significativas para alguien que había comenzado a dudar si su situación podría mejorar. Esa primera noche en una cama de verdad, entre sábanas limpias, con una puerta cerrada con llave entre el mundo exterior y yo, dormí más profundamente de lo que lo había hecho en semanas. Pero más que descanso físico, sentí que se agitaba algo que no había experimentado desde que el correo de voz de Javier había destrozado mi mundo. En la tranquila seguridad de esa pequeña habitación amarilla, rodeada de evidencia de que otras mujeres habían sobrevivido a circunstancias similares a las mías, me permití recordar quién había sido antes de convertirme en la señora Morrison, antes de convencerme de que el amor significaba menguar mis propios sueños para dejar espacio a las ambiciones de otra persona. Pensé en las historias que solía escribir en el instituto, los personajes que vivían en mi imaginación y hablaban a través de mi pluma con voces tan claras que se sentían más reales que las personas que me rodeaban. Recordé la emoción de ver mi nombre impreso cuando la revista literaria de la escuela publicó mi trabajo, la forma en que mi profesora de literatura me había apartado para hablar sobre mi potencial, la carta de aceptación de la Facultad de Periodismo que había escondido como un secreto vergonzoso. Hace 23 años, tomé una decisión que parecía práctica en ese momento. Javier había ofrecido estabilidad, seguridad, una vida donde no tendría que preocuparme si mi escritura era lo suficientemente buena para mantenerme. Había pintado un panorama de contento doméstico que atraía a una chica que había crecido viendo a sus padres luchar para llegar a fin de mes, que había aprendido a valorar la seguridad sobre los sueños inciertos. Pero acostada en esa cama estrecha, mirando el techo donde las residentes anteriores habían dejado débiles marcas de lápiz, tal vez contando los días hasta que pudieran irse, o tal vez simplemente procesando sus propios viajes de regreso a la estabilidad, entendí con claridad sorprendente que la elección no había sido entre seguridad e incertidumbre, había sido entre vivir la idea de otra persona de mi vida y descubrir de lo que realmente era capaz de lograr. Javier nunca preguntó por mi escritura.
En 12 años de matrimonio, nunca expresó curiosidad por los cuadernos que a veces llenaba durante las tranquilas tardes de domingo. Nunca se preguntó qué pensaba durante las largas horas detrás de la caja registradora. Nunca consideró que la mujer con la que se había casado pudiera tener ambiciones que se extendieran más allá de apoyar su avance profesional. Me había visto como un accesorio para su vida en lugar de la protagonista de mi propia historia. Y yo había permitido que esa percepción diera forma a cómo me veía a mí misma, olvidando gradualmente que una vez había sido alguien con sueños que valía la pena perseguir, pero los sueños, estaba aprendiendo, son notablemente resistentes. Pueden ser enterrados bajo años de compromiso y autoduda, escondidos bajo capas de decisiones prácticas y expectativas de otras personas, pero en realidad no mueren. Esperan, con la persistencia paciente de las semillas en el suelo invernal, las condiciones adecuadas para emerger. En esa pequeña habitación, rodeada de paredes amarillas y esperanza prestada, comencé a sentir que esas semillas se agitaban, no solo los recuerdos de quién había sido, sino la posibilidad de quién aún podría convertirme. La mujer que había sido descartada y despedida estaba descubriendo que había estado llevando su propio rescate todo el tiempo. Durante las semanas siguientes, Julia demostró ser más que una simple administradora. Se convirtió en una mentora, maestra y, a veces, familia sustituta, que entendía que reconstruir una vida requería más que solo proporcionar refugio y comidas. Me ayudó a reescribir mi currículum para enfatizar las habilidades transferibles, en lugar de solo los títulos de trabajo. Me enseñó técnicas de entrevista que resaltaban mi fiabilidad y experiencia en lugar de mi reciente brecha de empleo. 18 años de experiencia en atención al cliente, dijo Julia, revisando el currículum actualizado con la atención de alguien que entendía que la presentación importaba de maneras que iban más allá de las cualificaciones. Eso demuestra lealtad, paciencia, habilidades de comunicación, capacidad de resolución de problemas. Cualquier empleador tendría suerte de tener a alguien con tu historial. También proporcionó algo igualmente importante, una rutina diaria que dio estructura a días que se habían vuelto sin forma y sin dirección durante el peor período de mi crisis. Café por la mañana en la cocina comunitaria, búsqueda de empleo en el centro de ordenadores que la iglesia mantenía para las residentes, paseos por la tarde por el barrio que me ayudaron a recordar cómo se veía la vida normal. Las otras mujeres en el refugio se convirtieron en una fuente inesperada de fuerza y comunidad. A pesar de provenir de diferentes orígenes y experimentar diferentes tipos de crisis, compartimos una comprensión de lo que significaba que tu vida fuera completamente interrumpida por circunstancias en gran medida fuera de tu control. Estaba María, cuyo marido por un accidente de construcción lo había dejado discapacitado, y a su familia incapaz de pagar el alquiler. Sara, que había huido de un matrimonio abusivo solo con la ropa que llevaba puesta y sus 2 hijos pequeños. Jennifer, cuyo pequeño negocio había fracasado durante una recesión económica, pero fue durante esas tranquilas horas de la tarde, cuando el refugio se asentaba en su rutina nocturna y tenía privacidad para pensar, sin las presiones inmediatas de la búsqueda de empleo y la planificación de la supervivencia, que sentí más claramente la agitación de algo que había estado latente durante demasiado tiempo. Comencé a escribir de nuevo, no con un gran plan o un objetivo específico, sino simplemente porque las palabras exigían ser liberadas después de años de ser mantenidas cautivas. Encontré un viejo cuaderno de composición en el almacén de la iglesia, sus páginas ligeramente amarillentas pero perfectamente funcionales, y comencé a llenarlo con observaciones, recuerdos e historias que surgieron de algún pozo profundo que había olvidado que existía. Al principio, escribí sobre mis experiencias, los clientes del supermercado que me habían tratado con desprecio casual, el momento en que me di cuenta de que mi matrimonio había terminado, la extraña dignidad que descubrí al aprender a dormir en mi coche. Pero gradualmente, la escritura se expandió más allá de la autobiografía hacia la ficción, creando personajes que enfrentaban sus propias versiones de abandono y descubrimiento. Escribí sobre una mujer que heredó la colección de recetas de su abuela y descubrió notas escritas a mano que revelaban secretos familiares que abarcaban 3 generaciones.
sobre una enfermera de turno de noche que se encontraba aconsejando a los pacientes a través de más que solo crisis médicas, sobre una bibliotecaria que notó patrones en los libros que la gente sacaba que la ayudaron a resolver misterios en sus vidas personales. Las historias parecían brotar de mí con una urgencia que me sorprendió. Después de años de sentirme creativamente vacía, de convencerme de que las preocupaciones prácticas tenían que tener prioridad sobre los impulsos artísticos, descubrí que la parte creativa de mi mente se había estado desarrollando silenciosamente todo el tiempo, observando y catalogando experiencias, esperando la oportunidad de transformar la observación en narrativa. Julia notó el cuaderno que llevaba a todas partes, la forma en que hacía una pausa durante las conversaciones para anotar frases u observaciones, la concentración enfocada que se posaba sobre mí durante las horas de la tarde cuando otras residentes estaban viendo la televisión o hablando por teléfono. «Eres escritora», dijo una tarde, no como una pregunta, sino como una declaración de reconocimiento. Me preguntaba en qué estabas trabajando tan intensamente. Sentí que el calor subía por mis mejillas, avergonzada de ser atrapada en lo que todavía se sentía como una indulgencia en lugar de una búsqueda legítima. No es nada serio, solo pensamientos, historias. Julia se sentó en la silla frente a mí en la pequeña sala común del refugio, su expresión seria pero alentadora. ¿Estarías dispuesta a compartir una? Prometo darte una respuesta honesta. Dudé, sintiendo el miedo familiar al juicio que había mantenido mi escritura oculta durante tantos años. Pero algo en el comportamiento de Julia sugería un interés genuino en lugar de una curiosidad educada, y me encontré leyendo en voz alta una historia que había escrito sobre un anciano que dejaba mensajes codificados en libros de la biblioteca para su difunta esposa, creyendo que de alguna manera podría encontrarlos y entender que todavía la amaba. Cuando terminé, Julia se quedó en silencio durante varios momentos antes de hablar. «Rebeca», dijo, usando mi nombre completo de una manera que se sintió formal y significativa. «Eso no es solo buena escritura. Eso es escritura excepcional. Esa es la clase de historia que se queda con la gente, que les hace pensar en sus propias relaciones y arrepentimientos». Se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo la intensidad de alguien que comparte información importante. «Hay un concurso literario en el que creo que deberías participar. Está patrocinado por una revista que publica nuevas voces, escritores que no han tenido mucha exposición tradicional. La fecha límite es el próximo mes, y la ganadora recibe 5.000 euros más la publicación en su número de primavera. 5.000 euros. La cantidad era lo suficientemente significativa como para representar un nuevo comienzo, pero más que el dinero, la posibilidad de publicación se sintió como la validación de sueños que había llevado en silencio durante tanto tiempo. «No lo sé», dije, la incertidumbre haciendo mi voz más pequeña de lo que pretendía. «No he escrito en serio en años. Estos son solo piezas de práctica». «Estas no son piezas de práctica», corrigió Julia suave pero firmemente. «Este es el trabajo de alguien que ha estado observando la naturaleza humana y la verdad emocional durante años, que finalmente ha encontrado el coraje para traducir esas observaciones en arte. Tienes algo importante que decir, Rebeca, y tienes la habilidad de decirlo con belleza». Esa noche, me acosté en mi cama estrecha leyendo el cuaderno que había llenado durante las semanas anteriores, viendo mis propias palabras con nuevos ojos. Las historias eran toscas, sin pulir, pero contenían algo que no había esperado encontrar, una voz que se sentía auténticamente mía, distinta de las influencias que habían moldeado mis intentos de escritura anteriores. Más que eso, contenían perspectivas que solo podían haber surgido de las experiencias que inicialmente había visto como puramente destructivas. El dolor del abandono de Javier me había enseñado cosas sobre la resiliencia que no podría haber aprendido de otra manera. La humillación de la falta de hogar me había mostrado profundidades de dignidad humana que nunca antes había notado. La simplicidad forzada de vivir casi sin nada había aclarado lo que realmente importaba de maneras que años de cómoda rutina habían oscurecido. La mujer que había sido descartada por ser insuficiente había descubierto talentos que su marido nunca se había molestado en explorar. La dependienta del supermercado que había sido vista como reemplazable había estado desarrollando silenciosamente habilidades que ningún empleador,
podría eliminar con una reestructuración corporativa. La mujer de mediana edad, que había sido considerada demasiado mayor y arraigada a sus costumbres, para empezar de nuevo estaba demostrando ser capaz de un crecimiento que incluso la sorprendió a ella. Durante los días siguientes, me encontré escribiendo con creciente confianza y claridad. Las historias comenzaron a adquirir temas más sofisticados, explorando preguntas sobre la identidad, la resiliencia y las fortalezas ocultas que emergen cuando los apoyos externos son eliminados. Escribí sobre personajes que descubrieron que sus mayores pérdidas los habían preparado para sus victorias más significativas, pero fue cuando comencé a trabajar en la historia que planeaba presentar al concurso que algo cambió de una manera que no podría haber anticipado. La narrativa que estaba elaborando parecía escribirse sola, fluyendo con un ritmo natural que se sentía a la vez sorprendente e inevitable. La historia trataba sobre una mujer llamada Ana, que trabajaba en un bar de carretera de un pueblo pequeño, observando a los clientes habituales cuyas vidas había observado durante años, sin comprender realmente los tranquilos dramas que se desarrollaban con el café y la comida reconfortante. Cuando el bar se enfrentó al cierre debido a las presiones económicas, Ana descubrió que había estado recopilando inconscientemente las historias de su comunidad y que sus detalladas observaciones la habían preparado para convertirse en su cronista, de maneras que preservaban no solo las narrativas individuales, sino el tejido social de un lugar que estaba desapareciendo. Mientras escribía, me di cuenta de que no solo estaba contando la historia de Ana, estaba explorando mi propia relación con la observación, con la forma en que 18 años de atención al público me habían enseñado a leer el comportamiento humano y el subtexto emocional. El supermercado que se había sentido como un callejón sin salida se estaba revelando como una educación en la naturaleza humana que ninguna formación formal podría haber proporcionado. 3 días antes de la fecha límite del concurso, terminé la historia y la leí por completo por primera vez. Era diferente a todo lo que había escrito antes, más segura, más compleja, más dispuesta a confiar en la inteligencia y la sofisticación emocional del lector. Pero más que eso, era inconfundiblemente mía de una manera que se sentía como volver a casa a una versión de mí misma que había perdido de vista años antes. La voz que surgió de esas páginas pertenecía a alguien que había sido moldeado por la dificultad, pero no roto por ella. Alguien que había aprendido a encontrar significado en experiencias que otros podrían descartar como mundanas o desafortunadas. Esa tarde, mientras preparaba la presentación de acuerdo con las bases del concurso, sentí algo que no había experimentado en meses, emoción por el futuro que no se basaba en la desesperación o las necesidades de supervivencia, sino en la anticipación genuina de lo que podría ser capaz de lograr. Sellé el sobre que contenía mi historia y caminé hasta el buzón de la esquina, mi corazón latiendo con un ritmo que se sentía como posibilidad en lugar de ansiedad. A medida que el sobre desaparecía en el sistema postal que lo llevaría hacia jueces que nunca conocería, entendí que, independientemente del resultado, algo fundamental ya había cambiado. Ya no era la mujer que había sido descartada, era la mujer que recién estaba comenzando a descubrir lo que realmente valía. 6 semanas después de haber enviado mi historia al concurso literario, casi me había olvidado de él. La rutina diaria de buscar trabajo y reconstruir mi vida había consumido la mayor parte de mi energía mental, y el concurso había comenzado a sentirse como un sueño distante en lugar de una posibilidad realista. También había presentado mi escrito a varias publicaciones más pequeñas, recibiendo corteses cartas de rechazo que me agradecían por mi presentación, pero explicaban que mi trabajo no era exactamente lo que estaban buscando en ese momento. Cada rechazo escocía, pero no de la manera devastadora que había esperado. En lugar de confirmar mis temores sobre la insuficiencia, se sintieron como parte de un proceso necesario, pasos para aprender a navegar un mundo que solo estaba comenzando a comprender. Estaba desarrollando la resiliencia que surge de haber sobrevivido ya a lo peor que creías que podría pasarte. Había encontrado trabajo a tiempo parcial en una pequeña librería independiente en el centro, colocando libros en estantes y ayudando a los clientes a encontrar exactamente la historia que no sabían que estaban buscando. La paga era modesta, pero venía con beneficios que no había anticipado. Inmersión diaria en la literatura,
conversaciones con personas que valoraban los libros como algo más que mero entretenimiento, y la tranquila satisfacción de emparejar a lectores con escritores cuya obra podría cambiar su perspectiva sobre sus propias vidas. La dueña de la librería, una mujer llamada Leonor, que había estado dirigiendo la tienda durante 30 años, se había dado cuenta de mi conocimiento de la ficción contemporánea y mi capacidad para recomendar libros basándose en señales sutiles sobre lo que los clientes realmente buscaban. Había comenzado a confiarme más responsabilidad, incluida la redacción de las tarjetas de recomendación del personal, que ayudaban a guiar a los curiosos hacia descubrimientos que de otra manera podrían pasar por alto. Era un jueves por la tarde, típicamente tranquilo, excepto por los estudiantes universitarios que usaban nuestras cómodas sillas de lectura para estudiar, cuando Leonor me llamó al mostrador principal, con una emoción inusual en su voz. «Rebeca», dijo, sosteniendo un sobre grueso de color crema con mi nombre escrito en caligrafía formal en el frente. «Esto acaba de ser entregado por mensajero. Parece importante». Me temblaron las manos al tomar el sobre, reconociendo la dirección del remitente de la revista literaria que había patrocinado el concurso. El peso del papel sugería que era más que una carta de rechazo estándar, pero había aprendido a no interpretar la esperanza con demasiada confianza, cuando la experiencia me había enseñado que la decepción a menudo venía vestida con un embalaje prometedor. Me retiré a la pequeña oficina detrás de la sección de ficción, necesitando privacidad para procesar cualquier noticia que contuviera el sobre. Leonor me había dado espacio contacto, entendiendo sin explicación que algunos momentos requieren soledad. La carta dentro estaba impresa en el mismo papel grueso que el sobre, con membrete que hablaba de tradición literaria establecida y seria consideración artística. Leí la primera línea 3 veces antes de que mi mente pudiera aceptar lo que mis ojos me estaban diciendo. «Estimada señora Morrison, tenemos el placer de informarle que su historia, La cronista de las pequeñas cosas, ha sido seleccionada como la ganadora de nuestro concurso anual de ficción». Las palabras parecieron reorganizarse en la página mientras las leía. El significado cambiaba y se asentaba como piezas de un puzzle que finalmente encajaban. Ganadora. Mi historia. 5.000 euros. Publicación en su número de primavera, que se distribuiría a librerías y bibliotecas en todo el país. Pero la carta continuaba con información que transformó la victoria en algo aún más significativo. Su historia impresionó tanto a nuestro comité editorial que nos gustaría discutir la posibilidad de desarrollar una colección de sus relatos cortos para su publicación. Nuestra pequeña editorial se especializa en voces emergentes, y creemos que su trabajo representa exactamente el tipo de escritura auténtica y emocionalmente resonante que los lectores contemporáneos están buscando. Un libro. Estaban sugiriendo la posibilidad de un libro real, con mi nombre en la portada, sentado en estantes de tiendas como en la que trabajaba. La idea parecía estar tan lejos de cualquier cosa que me hubiera permitido esperar que mi primera reacción fue de incredulidad escéptica. Leí la carta 5 veces, cada lectura confirmando detalles que parecían demasiado buenos para ser verdad. Querían reunirse conmigo la próxima semana para discutir los términos y el cronograma. Ya habían programado entrevistas con 2 revistas literarias que estaban interesadas en presentar a los ganadores emergentes del concurso. Creían que mi trabajo tenía un potencial comercial que se extendía más allá de las publicaciones literarias hacia los mercados de ficción convencionales. Cuando finalmente salí de la oficina, Leonor echó un vistazo a mi cara e inmediatamente entendió que algo significativo había ocurrido. «¿Buenas noticias?», preguntó, su voz suave pero claramente curiosa. «Gané», dije, las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. «El concurso. Quieren publicar mi historia. Están hablando de un libro». La respuesta de Leonor me sorprendió. En lugar de las felicitaciones educadas que había esperado, su rostro se iluminó con genuina emoción y algo que parecía reivindicación. «Lo sabía», dijo, moviéndose alrededor del mostrador para darme un abrazo espontáneo. «Te he estado observando recomendar libros a los clientes durante meses, viendo cómo entiendes lo que hace que una historia le importe a la gente. Ese tipo de perspicacia no proviene solo de leer literatura, proviene de comprender la naturaleza humana a un nivel que la mayoría de la gente nunca alcanza». Esa tarde, llamé a Julia para compartir la noticia,
y su reacción fue aún más emocional de lo que había anticipado. «Rebeca», dijo, su voz entrecortada por lo que sonaban a lágrimas. «¿Entiendes lo que esto significa? No solo el dinero. Aunque 5.000 euros ciertamente te darán opciones que no tenías antes. Esto significa que tu voz, tu perspectiva, las cosas que aprendiste durante el peor periodo de tu vida, importan. Son valiosas no solo para ti, sino para personas que nunca has conocido y que necesitan leer exactamente lo que has escrito». Por primera vez desde que recibí la carta, comencé a llorar. No lágrimas de alivio o gratitud, aunque sentí ambas emociones, sino algo más profundo y complejo. Estaba de luto por los años que había pasado creyendo que mis pensamientos y observaciones no valían la pena compartir, lamentando a la mujer que se había convencido de que las consideraciones prácticas siempre debían tener prioridad sobre la expresión creativa. Pero más que dolor, sentí algo que no había experimentado desde que era lo suficientemente joven como para creer que todo era posible. Orgullo puro y sin complicaciones por mi propio logro. Había creado algo que extraños habían considerado digno de reconocimiento y publicación. Había tomado la materia prima del dolor y la transformación y la había moldeado en arte que podía tender un puente a través del aislamiento que separa la experiencia de una persona de la de otra. Esa noche, me senté en mi pequeña habitación amarilla y pensé en Javier, probablemente por primera vez en semanas, sin ira ni amargura. Traté de imaginar su reacción si supiera que la mujer que había descartado como insuficiente acababa de ganar un prestigioso concurso literario. La mujer por cuyos sueños nunca se había molestado en preguntar, había descubierto que poseía talentos que él nunca sospechó que existieran. Pero lo que me sorprendió fue que no sentí ningún deseo de venganza o reivindicación. El juicio de Javier sobre mi valía se había basado en una comprensión tan limitada de quién era yo en realidad que su opinión ya no tenía ningún peso. Me había evaluado de acuerdo con criterios que no tenían nada que ver con mi valor real como ser humano, y su partida me había liberado para descubrir aspectos de mí misma que podrían haber permanecido enterrados para siempre si hubiera continuado tratando de ser la persona que él creía querer. La victoria en el concurso fue validación, pero no fue la fuente de mi valor. Fue evidencia de un valor que siempre había existido, esperando las circunstancias adecuadas para emerger. Javier no me había disminuido al irse. Simplemente se había apartado de la posibilidad de compartir los descubrimientos que estaba haciendo sobre mis propias capacidades. 3 días después, tomé el tren de cercanías a la ciudad para mi reunión con los editores de la revista. Me puse mi mejor atuendo de entrevista, ropa que había conservado cuidadosamente durante el peor período de mi crisis, porque alguna parte de mí había mantenido la fe en que algún día la necesitaría para oportunidades que aún no podía imaginar. Las oficinas de la revista estaban en un antiguo almacén, reconvertido en un barrio donde artistas y escritores habían creado una comunidad en torno a valores compartidos de autenticidad creativa y curiosidad intelectual. Las paredes estaban forradas con portadas enmarcadas de números anteriores, con trabajos de autores cuyos nombres reconocía de años de lectura durante las tranquilas tardes de domingo. La editora que había escrito mi carta de aceptación resultó ser una mujer de mi edad llamada Sarah Chen, que había pasado 15 años identificando y nutriendo voces literarias emergentes. Su asistente trajo café en tazas de cerámica en lugar de vasos desechables, un pequeño detalle que de alguna manera transmitía respeto por el proceso creativo y las personas que dedicaban sus vidas a él. «Tu historia me conmovió de maneras que no esperaba», dijo Sarah, instalándose en una silla frente a mí en su oficina, con vistas a la calle donde la gente pasaba con la urgencia decidida de aquellos que persiguen sus propias versiones de éxito creativo. Pero lo que me impresionó aún más fue la madurez de la voz. Esto no se lee como si alguien recién estuviera descubriendo que puede escribir. Esto se lee como si alguien que ha estado observando y comprendiendo la naturaleza humana durante años finalmente encontrara la confianza para compartir esas ideas. Tenía razón, por supuesto. Los 18 años detrás de la caja del supermercado no habían sido tiempo perdido. Habían sido una educación en el comportamiento humano que ninguna aula podría haber proporcionado. Cada cliente que me había tratado con desprecio casual me había enseñado algo sobre la dignidad,
Cada persona que había compartido sus problemas mientras yo escaneaba su compra me había mostrado algo sobre la resiliencia. Cada pequeña interacción había sido preparación para comprender la complejidad de las motivaciones humanas de maneras que informaban mi ficción. Nos gustaría ofrecerte un contrato para una colección, continuó Sara, deslizando una carpeta sobre su escritorio. 10 a 12 historias interconectadas que exploren temas similares a lo que has logrado en La cronista de las pequeñas cosas. Estamos pensando en llamarlo Historias Invisibles. Historias sobre personas cuyas vidas interiores son más ricas y complejas de lo que el mundo supone. Mientras caminaba de regreso a la estación de tren esa noche, llevando un contrato firmado que garantizaba la publicación de mi primer libro, entendí que este momento representaba más que un éxito profesional. Era la culminación de una transformación que había comenzado con el devastador correo de voz de Javier. Continuó a través de la destrucción sistemática de todo lo que había creído permanente y culminó en el descubrimiento de fortalezas que nunca supe que poseía. Ya no era la mujer que había sido abandonada. Era la mujer que había aprendido que a veces el mayor regalo que alguien puede darte es la oportunidad de descubrir quién eres realmente, cuando todo lo que creías ser ha sido despojado. 6 meses después, me paré en la ventana de mi propio pequeño apartamento, viendo la luz de la mañana filtrarse a través de cortinas que había elegido yo misma, en colores que no agradaban a nadie más que a mí. El espacio era modesto, una unidad de un dormitorio encima de una panadería, donde el olor a pan fresco servía como un recordatorio diario de que los placeres simples podían ser profundos cuando habías aprendido a apreciarlos correctamente. El anticipo de mi contrato de libro había sido suficiente para asegurar este lugar, para comprar muebles que se ajustaran a mis preferencias reales en lugar de la idea de otra persona de cómo debería verse nuestro hogar. Cada artículo que había elegido, el sillón de lectura posicionado para atrapar la luz de la tarde, el pequeño escritorio donde escribía en las primeras horas de la mañana antes de que el mundo exigiera mi atención, la estantería que albergaba tanto mis novelas favoritas como la primera copia impresa de mi propia historia, representaba una elección hecha libremente, sin consideración de la aprobación o el juicio de nadie más. Leonor me había ofrecido trabajo a tiempo completo en la librería, con seguro médico y responsabilidades que utilizaban mi creciente reputación como alguien que entendía lo que hacía que las historias le importaran a los lectores. Mis días se pasaban rodeada de literatura, ayudando a los clientes a descubrir autores que podrían cambiar su perspectiva, escribiendo recomendaciones de estante que guiaban a los curiosos hacia libros que podrían ofrecer exactamente la perspicacia que no sabían que necesitaban. Pero las mañanas me pertenecían por completo a mí, dedicadas a la colección de historias interconectadas que se convertirían en historias invisibles. La escritura fluía con creciente confianza y claridad, cada historia explorando la complejidad oculta de personas cuyas vidas otros podrían descartar como ordinarias o poco destacables. Escribí sobre un conserje nocturno en un edificio de oficinas que dejaba notas alentadoras a los empleados que pasaban por periodos difíciles, creando una red de apoyo anónima que transformó la cultura del lugar de trabajo. Sobre una dependienta de supermercado que notó patrones en las compras de los clientes que la ayudaron a identificar a personas que luchaban contra la depresión, la soledad o las crisis familiares, y que encontró formas sutiles de ofrecer amabilidad sin invadir su privacidad. Sobre una mujer de mediana edad, que descubrió después del abandono de su marido, que los sueños creativos que había dejado de lado no habían desaparecido, sino que se habían estado desarrollando silenciosamente, preparándose para el momento en que sería lo suficientemente valiente para reclamarlos. Las historias eran ficción, pero se basaron en verdades que había aprendido durante mi propia transformación. Cada personaje se enfrentó a su propia versión de ser subestimado, pasado por alto o desestimado, y cada uno descubrió que sus mayores debilidades percibidas eran en realidad fuentes de fortaleza única. 3 semanas antes de la fecha de publicación de mi libro, recibí una llamada telefónica que había estado esperando, pero que todavía encontré emocionalmente desafiante. Elena, la voz era familiar pero cambiada, careciendo de la confianza que una vez había caracterizado cada conversación. Soy Javier. Yo supe de tu libro. Felicidades. La llamada había entrado a través del número principal de la librería, ya que mi información personal no estaba listada.
Leonor había tomado la llamada inicialmente. Luego preguntó si quería hablar con él. Dije que sí, no por ningún deseo de reconciliación o cierre, sino por curiosidad sobre qué tipo de persona llama a su exesposa abandonada para reconocer un éxito en el que no había jugado ningún papel. Gracias, dije, mi voz firme de maneras que me sorprendieron. ¿Cómo te enteraste? Hubo un artículo en la revista de la ciudad sobre escritores locales a seguir. Tu foto, te veías feliz, diferente, bien diferente. No dije nada, permitiendo que el silencio se extendiera hasta que se sintió obligado a llenarlo. Quería decir que lo sentía, por cómo terminaron las cosas. El correo de voz fue cruel. No te lo merecías. Su disculpa fue precisa, pero incompleta, reconociendo el método de su partida, sin abordar la traición más profunda de pasar meses, planeando su salida, mientras me permitía permanecer inconsciente de nuestra crisis financiera. Pero descubrí que no tenía interés en educarlo sobre el alcance total de sus fallos, ni energía para invertir en hacerle comprender el daño que había podido infligir, porque había confiado en él por completo. Aprecio que hayas llamado, dije, queriendo decir en el sentido más literal. Su reconocimiento importaba no porque necesitara su validación, sino porque confirmaba cuán completamente nuestras posiciones se habían invertido. Espero que estés bien. ¿Estás feliz? Preguntó, y algo en su tono sugirió que la pregunta era más compleja que la simple curiosidad. Sí, dije, la palabra portando un peso que incluso me sorprendió. Estoy feliz de maneras que no sabía que eran posibles. Después de colgar, Leonor preguntó si estaba bien, claramente preocupada por cómo el contacto con mi exmarido podría haber afectado mi equilibrio emocional. Estoy bien, le dije, y me di cuenta de que quizás era la declaración más veraz que había hecho en años. Mejor que bien. Es extraño. Hablar con él se sintió como hablar con alguien de una vida anterior, alguien que había conocido una versión de mí que ya no existe. La mujer con la que Javier se había casado había sido alguien que creía que su valor estaba determinado por la evaluación de otras personas de su valía. Había medido su éxito por su capacidad para apoyar las ambiciones de otra persona, su felicidad por su capacidad para hacer que otra persona se sintiera cómoda, su identidad por su utilidad para avanzar metas que nunca fueron realmente las suyas. Esa mujer había sido real, y su dolor había sido legítimo, pero había sido construida sobre cimientos que no podían soportar el peso de una vida humana completamente realizada. Cuando esos cimientos colapsaron, habían revelado una base que era más fuerte y más auténtica que cualquier cosa que se hubiera construido encima. 2 semanas después, Historias Invisibles fue publicado con críticas que superaron mis expectativas más optimistas. Los críticos elogiaron lo que llamaron la honestidad emocional y la comprensión madura de la resiliencia humana de la colección. Los clubes de lectura comenzaron a seleccionarlo para la discusión. Las librerías independientes lo presentaron en sus exhibiciones de recomendación, pero la respuesta que me conmovió más profundamente provino de lectores que escribieron cartas describiendo cómo historias específicas les habían ayudado a comprender sus propias experiencias de ser subestimados o pasados por alto. Una mujer que había trabajado como limpiadora de hotel durante 20 años escribió que nunca había visto sus observaciones sobre las vidas privadas de los huéspedes valoradas como una idea que valiera la pena compartir. Un hombre que había sido despedido de un trabajo en una fábrica describió reconocer su propia dignidad en uno de mis personajes que encontró significado en un trabajo que otros consideraban servil. Estas cartas confirmaron lo que había esperado, pero no me había atrevido a asumir, que la perspectiva que había ganado de mi propio viaje de la devastación al descubrimiento podría servir como un puente para otros que navegan transformaciones similares. 6 meses después de la publicación, me invitaron a hablar en una conferencia para mujeres que habían experimentado grandes transiciones en la vida, divorcio, cambios de carrera, crisis familiares que las habían obligado a reconstruir su comprensión de quiénes eran y de lo que eran capaces de lograr. De pie ante una audiencia de 300 mujeres, mirando rostros que reflejaban varias etapas del proceso por el que yo misma había pasado, entendí que mi historia se había convertido en parte de algo más grande que el éxito personal.
La mujer que fue abandonada hace 1 año y medio pensó que su vida había terminado, les dije. Ella creía que su valor estaba determinado por la voluntad de otra persona de mantenerla, que sus sueños eran indulgencias egoístas que los adultos prácticos tenían que dejar de lado. Pero esa mujer había estado llevando su propio rescate todo el tiempo, en forma de talentos e ideas que nunca se le había animado a desarrollar, fortalezas que nunca se le había invitado a ejercer, sueños que habían estado latentes, pero nunca muertos en realidad. A veces, el mayor regalo que alguien puede darte es la oportunidad de descubrir quién eres realmente, cuando todo lo que creías ser ha sido despojado. A veces, las personas que nos abandonan, en realidad, nos están liberando para convertirnos en las personas que siempre estuvimos destinadas a ser. Después de mi charla, las mujeres se acercaron con sus propias historias de transformación, sus propios descubrimientos sobre la resiliencia que no sabían que poseían. Cada conversación me recordó que lo que se había sentido como una devastación personal, en realidad había sido preparación para algo que no podría haber imaginado cuando estaba escaneando la compra y aceptando la evaluación de Javier sobre mis limitaciones. Esa tarde, regresé a mi pequeño apartamento encima de la panadería, a mis muebles elegidos y mi rutina de escritura matutina y mi vida construida enteramente de acuerdo con mis propios valores y preferencias. Me preparé una taza de té y me instalé en mi sillón de lectura con una nueva novela de un autor que había descubierto a través de mi trabajo en la librería. Mientras leía, rodeada de la tranquila satisfacción de un día bien aprovechado y la anticipación de las posibilidades de mañana, entendí con perfecta claridad que esto no era solo la recuperación de lo que Javier me había hecho. Esta era la vida que había estado destinada a vivir todo el tiempo, finalmente liberada de las limitaciones de la estrecha imaginación de otra persona sobre lo que podía lograr. La mujer que había sido despedida como insuficiente había descubierto que en realidad era extraordinaria, solo que no de maneras que todos estaban equipados para reconocer o apreciar. Y en ese momento de tranquilidad, rodeada de libros y posibilidades y los suaves sonidos de un barrio que se asentaba en la noche, sentí algo que nunca antes había experimentado: completa satisfacción con exactamente quién era, exactamente dónde estaba y exactamente lo que había construido de las cenizas de lo que alguien más había intentado destruir. A veces el silencio es la verdad más ruidosa, y a veces la mejor venganza es simplemente volverse tan completamente tú misma que la persona que te abandonó se vuelve irrelevante para tu felicidad. La historia termina aquí, pero la vida real, la vida elegida, la vida construida sobre cimientos auténticos, apenas estaba comenzando.